Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? bendiciones, ¿cómo están? Esperamos que bien, que esté todo bien. hola, Bienvenidos al consultorio pastoral de este sábado, hola, ¿cómo están? Hola, preparándonos para compartir la palabra del Señor y también Hola. el momento. La palabra del Señor es maravillosa, pero el momento que podemos compartir también es bueno, la oportunidad que nos damos, amén. ustedes y nosotros, de estar juntos un rato Amén, con algún tema que creemos que es oportuno amén. y a la luz de la palabra del Señor ver qué es lo que dice Dios de esos temas que solemos tocar o tratar. Así que vamos a empezar nomás, pastora. Amén. Tarde fría otra vez, ¿eh? Fría, nublado, está para quedarse en casa tomando mate amargo Para estar y en casa. compartir este tiempo juntos. Amén, Las hermanas preparándose para la vigilia esta noche, amén. así que espero que no se hayan dormido la siesta las hermanas hoy, que aguanten un poquito y que estén ahí conectadas. Así que bienvenidos todos Amén. a este encuentro que hemos dado en llamar consultorio pastoral. Arrancó así por las múltiples consultas que había por aquellos días Amén. y la necesidad que entendíamos nosotros de poder dar respuesta a esas inquietudes. Los días van pasando, las situaciones de vida también, en medio de estos 100 y tantos días ya de cuarentena, Amén. Sí. y surgen temas todo el tiempo, ¿no? Temas, necesidades, situaciones. Venga un poquito para acá, pastora, porque se me va, usted se pone cómodo y se me va de... Me corro con el mate. Ahí está. Ahí estoy. Ahí la recuperé.
No se me vaya, no se me vaya. Bueno, habíamos anunciado la posibilidad de ver algunos principios de hermenéutica. El tema es que el tema de hermenéutica es un tema para, para pensarlo mucho, hay que hacer ejercicios, hay que ir a la Biblia, hay que tomar notas, surgen preguntas. Y me parece que no es el mejor dispositivo este, donde nosotros hablamos, excepto algún mensajito que aparece por allí abajo. Deberíamos hacer alguna especie de Zoom, pastora. De Zoom, sí, hay muchos que tienen Zoom, la mayoría tienen Zoom, así que, pastor, Porque seguramente van a surgir inquietudes, tenemos que hacer ejercicios para que se entienda bien el concepto, tenemos que ir a la Biblia, hacer el ejercicio, y alguno va a agarrar para los tomates, capaz, pastora. podemos hacer Qué algún sé yo. sábado a esta hora, podemos Claro, hacer Zoom deberíamos hacer otra cosa. en lugar Entiendo yo. de vivo. Claro, entiendo yo que sería mejor para ver ese tipo de temática y como les dije el otro día, por lo menos que tengan herramientas para poder discernir para ustedes y cuando escuchan por ahí algún comentario, para que puedan discernir también a la luz de la palabra del Señor qué es lo que es verdad, qué es lo que es herejía, qué es lo que es media verdad y todo eso que es interesante. Así que desestimamos por lo menos para hoy, aunque igual lo habíamos dicho como posible, no era concreto, pero estuve pensándolo y va a ser mejor con otro dispositivo, con otro tipo de dispositivo tecnológico que nos permita interactuar más y le vamos a sacar más provecho. Así que sí pensé para este día, tenía dos temas, pastora, y lógicamente que me decidí por uno. El otro día compartimos con los pastores del distrito el feriado a la mañana y me tocó traer el devocional y llevé una reflexión sobre el tiempo, haciendo énfasis en el día después, que todo esto termine, ¿no? El día después, cómo serán nuestras vidas, que todos dicen va a ser nuevo, va a ser todo nuevo, y cómo nos preparamos para eso nuevo. Entonces, voy a hacer una reflexión de 15 minutos que traje como una especie de idea general y después le fui poniendo más contenidos y creo que va a ser interesante que podamos ir pensando y los cristianos ir orando de cómo será el día después, ¿no? Cuando todo esto termine, cómo seguirán nuestros proyectos de vida, cómo llevaremos a cabo nosotros la visión del Señor, ustedes lo que tengan que hacer, lo que hayan programado hacer en Dios, cómo van a seguir nuestras vidas después de esto. Así que capaz que el próximo sábado o uno de estos sábados vamos a ver el tema cómo vamos a vivir el tiempo que viene. El otro tema que al final me quedé con ese para hoy, también tiene que ver con lo que uno va escuchando, ¿no? De todos estos 100 y pico de días, el cansancio, el fastidio, ¿no? Sí, que se Primero, está viendo. primero era como, se aceptaba con más normalidad, con temor también, porque las noticias de Europa, sobre todo Estados Unidos, después más tarde apareció Brasil, en los países donde realmente el estrago había sido cuantioso. Entonces, en virtud de eso, como que todo el mundo aceptaba la cuarentena sin problema y todas las medidas y disposiciones de las autoridades de gobierno sanitarias sin cuestionar. Hoy ya no es igual. Los días han pasado, el daño es cada vez mayor, el daño económico, el daño en el laburo y Claro. todo lo demás, ya hay mucho fastidio, ¿no? Y dentro del fastidio también aparece con más rigurosidad. Algo que yo mencioné en el primer video, mire qué inocente aquel primer video, cuando citamos a los changos, cuando la gente compraba en grandes cantidades sin pensar en los demás. Hoy la cosa está bastante peor. Y he escuchado a varios, me ha tocado aconsejar también a algunos, donde por este fastidio, ¿no? por este basta, ir evaluando algunas cuestiones que bíblicamente nosotros los cristianos tenemos algún condicionante, ¿no? Hacer algo indebido sería. Claro. A mí cuando me corren con la ley, me corren con las normas, yo soy excesivo cumplidor y después analizo la norma también a ver de qué se trata, ¿no? Pero mientras esté la norma, yo soy de los que dicen vamos a cumplirla. En todo caso, si la norma está mal diseñada o está fuera de foco, cambiemos la norma, pero nunca alentar a no cumplir. Entonces, todo eso me llevó a reflexionar
sobre algo que no sé si una virtud extinta, pero casi, es sobre la integridad, ¿no? La integridad con la que tenemos que manejarnos en este tiempo, la integridad con que tenemos que conducirnos, los que Sí, somos cristianos y los que no, ¿no? Porque le vamos a hacer mucho más daño al país si cada uno hace lo que le place, claro, pensando en el fastidio que pueda tener, en el enojo que pueda tener, en la bronca que le puedan dar las medidas o la situación en general. claro. La vamos a pasar mucho peor si cada cual hacemos lo que se nos ocurre hacer. Así que pensé en eso, creo que el título de hoy fue algo medio así, porque salió medio rápido, ¿no? Cultivando la integridad, conservando la dignidad. Para nosotros conservar la dignidad es la dignidad como cristianos, ¿no? No caernos de una dignidad que Dios nos ha colocado, y ni por fastidio, ni por enojo, ni por desacuerdo, ni por ninguna razón, Claro, caer de esa condición de dignidad para mí, que es en la que Cristo nos ha colocado. Pero también eso me llevó, como decía, a analizar, ¿no? El porqué de las conductas que estamos viendo en este tiempo y la necesidad de recuperar una virtud que parece que está en desuso, que está en extinción, como es la integridad. Mantenernos íntegros, íntegros. mantenernos dignos de la condición que los cristianos ostentamos, que no es ni más ni menos ser hijos de Dios, Amén. seguidores de Cristo, Amén. cristianos. Amén. Entonces, claro que la Biblia, está rico el mate, pastora, claro que la Biblia habla mucho acerca de la integridad porque está asociado a la santidad, a la forma en que vivimos los cristianos, que por ninguna razón deberíamos dejar de vivir de ese modo, ¿no? Y pasan cosas. Hoy escribí en el Face algo porque hablé con nuestra querida contadora y me pasó una noticia que yo la describí ahí, es largo para explicar, pero ha habido cambios en el régimen tributario argentino y la verdad que te dan a elegir entre dos formas de morir, digo yo. Ninguna cosa de las que te proponen es buena, o es provechosa, o es ventajosa. Entonces me planteé, eso fue a la mañana, me planteé algunas cuestiones de la ética y la moral cristiana, ¿no? Porque hacer todas las cosas bien, en este país bien complicado, bien complejo. Y cumplir con todos los requisitos que, por ejemplo, en este caso, carga tributaria, deja a los contribuyentes en una posición bien compleja. Entonces las alternativas, nos reíamos con la contadora y intercambiamos WhatsApp. La alternativa era mentir, ¿no? No decir toda la verdad, pero para mí como cristiano un problema, Claro. tener que mentirle al fisco o burlar las medidas que bajan. Así que he estado un rato meditando en la integridad, en la dignidad, en los valores de la ética y la moral cristiana, y trajimos algo para reflexionar. Lo primero que quiero decir, pastora, que no es igual ser íntegros que ser honestos. No es exactamente igual. Todos los íntegros serán honestos, pero puede haber algún honesto que no sea íntegro. Y voy a poner un ejemplo que va a ayudar bastante a entender la diferencia. Con una historia y una anécdota. Va un hombre en un auto con una mujer y choca, ¿no? Se baja el hombre, se baja del otro auto otro hombre, intercambian palabras. Este hombre que estaba acompañado con la mujer le dice, la verdad que yo tuve la culpa, me hago cargo, la verdad que hice una mala maniobra. Y bueno, como suele pasar en los choques, que ninguno se hace cargo, esto sorprendió al otro hombre, que venía el otro coche y le dice, mirá, yo me presento, soy fulano de tal, soy un comunicador social, trabajo en los medios, mirá, tengo un programa de radio y la verdad que esta actitud que acabas de mostrar la quisiera elogiar, quisiera decirle a las personas que no está todo perdido, que hay gente que es honesta, que cuando se equivoca asume el error, lo plantea, y vos te estás haciendo cargo, decime cómo es tu nombre, tu esposa que veo que está allá. Entonces este hombre le dice, no digas nada, yo me voy a hacer cargo, pero no digas nada porque la que está en mi coche no es mi esposa.
Es un buen caso de un hombre honesto Claro. que no necesariamente era íntegro, andaba con un amante, así que era honesto, pero no era íntegro. Así que de lo que voy a hablar es de la integridad que debemos conservar los cristianos. Y hay un personaje en la Biblia, pastora, muy interesante porque no se ha analizado tanto, me parece a mí. Cuando se piensa en Job, se piensa en la paciencia de Job, en la resiliencia de Job, pero no tanto en su integridad, y vamos a ver que la Biblia destaca esa virtud en este gran varón de Dios. Digo esto porque si usted está a punto de patear el tablero y hacer cualquier cosa, pare, no lo haga, conserve Por ahí, su porque integridad. recién alguien ponía en los comentarios, alguien ponía, ¿no? Que bueno, que la gente no está obedeciendo, que la gente se está cansando, que la Claro. gente está rompiendo con las reglas, con lo que Claro. han estipulado nuestras autoridades. Y bueno, ahí es donde tenemos que tener más cuidado, porque cuando vemos que la masa, ¿no? Va para un lado, pero a veces nosotros, en eso de ser hijos de Dios, en esta integridad y honestidad como hijos de Dios, no podemos ir para donde van todos, ¿no? Porque todos corrompen las reglas o Claro. ahora están cansados o estamos cansados del encierro y demás, ir contra lo que se ha establecido de nuestras autoridades. Entonces ahí Así está, yo no coincida, yo tengo Claro. un pensamiento propio por supuesto, y hay cosas que cumplo, como le decía la contadora esta mañana, que cumplo a regañadientes, que cumplo con bronca, pero cumplo, que hago lo que dicen que hay que hacer y tengo un pensamiento y a veces no coincidente. Siempre es bueno cumplir con lo establecido y a menos que lo que esté establecido vaya en contra de Dios, en el caso nuestro, mío. Pero si no, son cuestiones de política sanitaria, política de Estado, qué sé yo. Yo tengo mi pensamiento, pero bueno, a lo mejor, digo para que usted no se le cruce como alternativa, muchos han cerrado el comercio, ¿vio, pastora? Entonces a veces dice, bueno, yo tengo que cerrar, voy a hacer otra cosa. Entonces hay esos conflictos éticos Claro. y morales a veces, cuando alguna medida nos perjudica concretamente, como nos perjudican algunas de estas medidas. Entonces vamos a ir a la Biblia, hablando de esta virtud, después voy a dar una definición bien concreta para que sepamos de qué estamos hablando, y ojalá que se levanten muchos íntegros y muchas Amén. íntegras en Amén. este país porque hace falta, Amén. hace falta. Y en todos los estamentos sociales hacen falta gente íntegra, hace falta gente íntegra. amén. Pero vamos a la palabra, a un par de versículos que quiero dar y una definición que vamos a dar de integridad que me parece que es muy, muy clarificadora de lo que queremos decir. Lo primero que quiero compartir se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14. ¿Están todos con la Biblia ahí, pastora? Sí, están un poquito atrasados ahí, pero yo estoy mirando acá y está perfecto. Acá viene lenteja, bueno. Sí, acá En el viene. dispositivo que tengo yo viene un poco más lento, pero dice la pastora, por eso la pastora se gira y mira para ahí porque vamos siguiendo con otro dispositivo. Pero si está todo bien, yo sigo. Sí, sí, sí. Lo primero que quiero decir respecto de esta gran virtud tan necesaria en estos días, en todas las generaciones, ¿no? Pero ahora yo noto que hay como un fastidio, en medio del fastidio me preocupa un poco que demos rienda suelta a cualquier cosa, ¿no? Y perdamos así nuestra integridad y perdamos así nuestra dignidad como hijos de Dios. Entonces, vamos a Josué capítulo 24 y verso 14, es una demanda que hacía el Señor a esa generación de hombres y de líderes, y dice así, 24:14 de Josué, ahora pues, temed al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Fíjate esta expresión o estas condiciones para el servicio. Amén. Y quiten de ustedes los dioses los cuales sirvieron en Egipto, pero después sigue, ¿no? Con el relato. Pero le dice a Israel, le dice a los líderes de Israel, sirvan a Dios o sírvanme, dice Dios, con integridad y en verdad. Amén. Dos condiciones para los hijos de Dios Amén. y los siervos de Dios que evidentemente son exigibles desde el punto de vista de Dios, pero que son tan necesarias en estos días, tan necesarias. Mucha gente defraudada por la falta de verdad, por la falta de integridad de aquellos que decimos ostentar una fe cristiana y manejarnos según la verdad y los valores morales y éticos de la fe cristiana. Así que lo primero que quiero decir que es una demanda de parte de Dios la integridad para sus hijos, la integridad para sus siervos, la integridad para sus hijos. Es una demanda, no es optativo, quiero decir con esto. Lo segundo que quiero compartir que tiene que ver con esto se encuentra en el Proverbios capítulo 28.
capítulo 28 y verso 18. Proverbios 28, 18. Y dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno de esos caminos perversos, es decir, caerá en su propia trampa. Yo me acuerdo que había pasado un hecho acá en Olavarría hace un tiempito atrás, que tenía que ver con el tránsito y con alguna autoridad de la ciudad que hizo algo que estaba absolutamente prohibido, y lo hizo a la luz del día, en un hecho que fue complejo para la ciudad. Entonces yo encontraba muchos diciendo, pero si el fulano de tal, que una autoridad hizo esto, entonces yo ni me pongo el cinturón, ni pago de seguro, y subo 20 a mi coche, etc., ¿no? Y yo les decía, no se equivoquen porque la ley está puesta, no reaccionemos así temperamentalmente, aunque tenemos razón, digamos, pero no nos va a llevar a nada bueno, porque cuando uno empieza a caminar caminos alternativos de la integridad y la verdad, dice el proverbio, y eso es una advertencia, pueden caer en alguno de esos caminos, Claro. deshonestos o de falta de integridad. Es decir, que se puede volver una propia trampa para quien comienza a andar en esos caminos. Entonces yo digo o aconsejo siempre mantenerse en integridad y siempre mantenerse en verdad, da mucha tranquilidad, mucha paz. Lo que dice la Escritura, ¿tiene algo para ahí? Pastora, será salvo el que hace las cosas en integridad, lo más probable que tenga buenos resultados, fruto de su integridad, pero el que anda en caminos raros, a lo mejor un día cae en uno de esos caminos raros que él emprendió. Si repetís la de Josué, pastor, piden acá. ¿Dónde estaba? No empecemos. No empecemos porque me hace retroceder a cada rato. Josué estaba en 24:14. Era una demanda que le dice, buscame gente, sean íntegros y anden en verdad. Para mí decir la verdad, hay un caso ahí, un texto que voy a citar del Salmo que a mí me encanta, ¿no? Porque solemos decir la verdad cuando nos favorece y a veces, cuando decir la verdad nos pone en desventaja, optamos por mentir. Claro. Eso lo he visto incluso en personas que respeto, ¿no? Que si la verdad los expuso mucho y dijeron, no, yo miento. Y la integridad hay que conservarla cuando nos dé ventaja o nos ponga en una situación de desventaja, no importa. La integridad, ya vamos a ver un texto ahí que me gusta mucho, la integridad hay que conservarla en todo caso, de todas maneras. Así que lo segundo es una advertencia. No anden en caminos malos, pueden caer presos de esos propios caminos. No anden en deshonestidad porque a lo mejor se vuelva una trampa para ustedes. Luego en Tito, pastora, Tito capítulo 2, que es una carta, la de Tito como la de Timoteo, que es una carta a los líderes, a los pastores o a los líderes, se repite en ambos. Yo voy a leer el de Tito, pero lo dice también Pablo a Timoteo. Dice así, Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Le dice a los siervos del Señor, a los pastores, porque estas son cartas pastorales. Dice 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y le dice a él, a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, y mire ahora, mostrando integridad y seriedad. Qué fabuloso, ¿no? Qué bueno que es la palabra de Dios. Le dice Pablo a un siervo que estaba empezando, eran más jóvenes que él, mostrate en todo como ejemplo de integridad. No muestre fisuras. Y eso se ha perdido un poco. Hasta a veces algunos lo glorifican, ¿no? A la falta de honestidad. Es un concepto bien raro, pero yo lo he encontrado por ahí. Algunas personas que meten a Dios en asuntos en los cuales Dios no está. Y meten conceptos bíblicos en asuntos donde la verdad que no encajan. No encajan. Solo para justificar alguna falta de integridad. Lo que dice la Escritura y lo que le exhorta Pablo a Tito, se lo dice a lo mismo a Timoteo, si alguno anota por ahí, anote la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y verso 2, al igual que a Tito le dice, sé íntegro. Mantenete íntegro. Mantenete íntegro.
Y no importa la circunstancia, mantenerte íntegro. No te tientes en hacer algo que afecte tu integridad, aún cuando te llame la contadora como esta mañana y te diga que no te va a perder. Bueno, veremos cómo, pero hay que mantener la integridad, en todo caso, no cuando nos favorece solamente, sino cuando nos perjudique eventualmente. Amén. Y luego le dice el apóstol Pablo a la iglesia, a todos los cristianos, en Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15, porque algunos podrán decir, bueno, pues si se le dice a los pastores nomás, nosotros estamos exentos. No. En Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15, Pablo exhorta a todos los cristianos a que seamos irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa, seamos luminares del mundo, mantengámonos irreprensibles, es decir, que nadie tenga que reprendernos. Y yo creo, pastora, por eso que lo traigo el día como hoy, que esta cuarentena, lo dije por ahí en alguna predicación, me acuerdo, no sé si algún sábado, algún domingo, que ha puesto a prueba un montón de condiciones del cristiano, entre las que creo que está la integridad. Cuando hablamos de la santidad, ¿se acuerda? De conservar la santidad, de no volver a vicios que habíamos dejado, superado. Y la Biblia, la verdad que dice, para todos los cristianos, manténganse irreprensibles, que no haya quien los pueda reprender, que no seamos coherentes entre lo que decimos y la vida íntima que llevamos o nuestra vida privada. Y vamos a una definición. Había prometido una definición, pastora, de integridad, y la vamos a dar ahora. Y luego vamos a ver un ejemplo en la Biblia, cómo mantuvo la integridad bajo presión. Eso es lo que más me gusta a mí, Claro. porque cuando las cosas salen y como cuando todo va sobre rieles, cuando sobran los bienes y tenés bienestar y la forma de vida tuya te va llevando a resultados positivos y buenos, dice, vete el camino. Cuando la cosa, como en el caso de Job, se empieza a poner patas para arriba, hasta a veces la mujer le dijo, yo desde la lógica humana la entiendo a la mujer, digo, si mantenerte así te lleva a este estado, dejá. No es como, ¿para qué te sirve ser cristiano? ¿Para qué va a la iglesia? Una cosa así sería, ¿no? Que le dice la esposa. Pero le pregunta, o le dice así, le recrimina, ¿hasta cuándo va a mantener tu integridad? Que ya lo vamos a leer. Pero Claro. vamos a la definición primero. Dícese de la integridad, condición de coherencia entre el ser interior y el comportamiento. Y eso ya a los cristianos nos plantea un enorme desafío, ¿no? Porque los cristianos tenemos un ideal, que lo compartimos, que lo comentamos, pero no siempre es coherente con nuestro comportamiento. Por allí decimos algunas cosas, pero hacemos otras. Profesamos algunas virtudes que son propias del cristianismo, pero en la práctica no las dejamos ver, no las dejamos reflejar. Estado de armonía entre la vida privada y la pública. Por eso cité el ejemplo primero, porque era un hombre honesto, pero no íntegro, porque evidentemente en su vida privada se permitía cosas que públicamente no las podía mostrar. Así que, sinónimo de integridad, transparencia, entereza, rectitud, y la verdad, que como arranqué diciendo, si es una virtud distinta, la verdad que parece que sí. Hoy pocos preguntan o pocos adhieren a lo que es correcto. No importa si me beneficia o me perjudica. Claro. Es lo correcto. Por lo general vamos buscando dónde está el beneficio, no dónde está lo recto o correcto. Bueno, tiene que ver con eso la integridad. Si abrazamos lo que es realmente correcto, si abrazamos lo que es verdaderamente transparente, o nos permitimos algunos comportamientos en la vida privada que no se refleja en nuestro decir público. Así que es un desafío para los cristianos en general hoy mantener, como dije hoy, conservar la integridad y cultivar la integridad y mantener la dignidad. Hay una tentación a no cumplamos entonces, no cumplamos. O me están perjudicando y veo de qué manera intercambiamos perjuicio en todo caso. Pero es una tentación que los cristianos no debemos ceder. Si hemos caído, no debemos ceder. Yo sé como usted que las medidas que se toman a veces me molestan tanto como a usted y en un caso económicamente me perjudican. Yo cada vez que
le pongo a Arba o a Fib lo que tengo que poner, digo, ¿cuántas cosas le saco a mi familia? Porque preferiría hacer otras cosas. Yo, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Digo, no nos tentemos con ese tipo de cosas. En el Salmo 73, todo el Salmo, no lo voy a compartir porque quiero ir al ejemplo de Job, pero en el Salmo 73 encontramos a un gran líder como fue Asaf, un gran líder del templo de David, donde en un punto él, ante las injusticias, porque de eso hablábamos hoy con la contadora, ¿no? Ante las injusticias de los sistemas, él dice, cuando vi esto casi me caigo. En vano he conservado la fe, le llega a decir a Dios. Es un buen salmo para esto que estamos hablando ahora. Porque él estaba renegando de su integridad. Se sentía un sonso haciendo las cosas bien. Y él decía, yo haciendo las cosas bien no me va tan bien, y al que le hace las cosas mal le va bien, perdón. Y hace las cosas mal. Y a veces vemos en el país, ¿no? El ascenso social de algunos, de dudosa procedencia, un juez que debería investigar y no investiga, ¿no? O declara nula la prueba, porque una cosa es que investiguen y digan es inocente, otra cosa es que no se investigue el patrimonio de alguno de nuestros referentes a nivel nacional o local o donde sea, ¿no? Y a veces genera eso que decía Asaf, léalo tranquilo, no lo vamos a ver ahora, pero léalo tranquilo. Él ve esa injusticia que lo rodeaba y dice, en vano soy cristiano, yo me siento un sonso. La verdad que me siento un sonso. Como se debe sentir usted y yo cuando hemos cumplido, en el caso de los pastores tenemos la exención desde el segundo decreto del presidente allá por el 26 de marzo, pero no hacemos abuso de ese permiso. Y entonces a veces uno se siente un sonso, ¿no? Cumpliendo con todo, y después te enterás que no sé, que fue una fiesta, que el otro fue un asado, que el otro salió para el cumpleaños, que el otro recibió gente. Entonces, que algunos han cerrado los comercios y realmente se han perjudicado, porque la medida era esa y lo tuvieron que hacer, ¿no? Pero otros ves que no, que reciben del Estado, de quien sea, ¿no? Algún beneficio. Y todo eso que Asaf describe muy poéticamente lo llevó a la conclusión a él, en vano soy cristiano. Así que quiero decir respecto a esto que la integridad hay que conservarla aún bajo presión, ¿no? Cuando todo apunte a que no vale la pena ser íntegro. Aunque todo apunte a que es mejor violar alguna norma y ir por algún lugar que no sea el correcto. Salmo 73. Y después tenía, antes de ir a Job, todo esto como un preámbulo, si usted quiera, tenía en Eclesiastés algo que me interesó, Eclesiastés capítulo 8, el sabio Salomón está hablando acá, y en el versículo 12, para mí es alentador, porque tiene que ver casi con una promesa, ¿no? Para evitar caer en esos estadios, de los cuales yo a veces lo pienso, porque él hacía preguntas a la contadora, y cada respuesta que me daba, que es cristiana además Valeria, más bronca me daba, pero bueno, son cosas de nuestros sistemas. Dice esto, hablando de las desigualdades de la vida, dice el capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces, mire qué hermosa palabra esta, cómo nos ayuda a mantenernos en integridad, a mantenernos enfocados a nosotros los que somos hijos de Dios. Porque dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, esta es una expresión porque la larga vida era como una bienaventuranza, ¿no? Y prolongue sus días y que no le pase nada. Con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios y a los que temen ante su presencia. Y yo una promesa que la tomo para mí. Pareciera ser que al que hace las cosas bien le va mal, y al que hace las cosas mal le va bien, y el sabio dice, no. Puede que a alguno que haga las cosas mal le vaya bien, pero yo sé, dice, que el que teme al Señor, el que teme ante su presencia, en todo caso, le va a ir bien de todas maneras. Así que eso te dejo como un aliciente, ¿no? Para que usted refuerce esta idea de, como dije, conservar la integridad y mantener la dignidad. Cultivar la integridad y mantener la dignidad. Que por ninguna razón usted baje de ese estado de dignidad, por ninguna razón. Que ni siquiera sospeche la idea, evalúe la idea de no mantenerse íntegro.
porque sepa, dice la Escritura, que aquellos que tememos al Señor nos va a ir bien de todas maneras. A veces nos indignamos con la injusticia, a veces nos enojamos, ¿no? Si usted tiene un temperamento como el mío, yo digo, che, qué fulero esto, ¿eh? Y a veces tenemos que transmitirle a nuestros hijos también, ¿no? Estos valores de dignidad, hacer las cosas por derecha, hacer las cosas bien, desde la primera infancia, de la infancia, en la adolescencia, ¿no? Hacer lo que es correcto, no copiarse en un examen, hacer lo que es correcto siempre, en todos los años de la vida, dice Eclesiastés, los va a llevar a buen final. Hemos visto a muchos en Argentina, gracias a Dios porque han sido públicos, ¿no? En Argentina hemos visto a muchos que hacen las cosas bien y logran determinado ascenso social, pero en un momento caen, ¿no? Y también hemos visto de los otros, de que hacen las cosas mal y parece que no caen, parece que da resultado en Argentina hacer las cosas mal. Pero lo que dice el sabio es, yo he observado todo eso, y yo sé que a algunos les ha ido bien de los que hacen las cosas mal. Aún así sé que les irá bien. Esa es la frase que me gusta porque es bien nuestra, ¿no? Pastora, ¿qué pasa? Nada. Que les irá bien a los que temen al Señor y temen ante su presencia. Muy bien, los estándares del mundo no son iguales a los de Dios. No son iguales. Los cristianos tenemos estándares de vida más elevados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la demanda de Dios no es que más o menos seamos honestos, más o menos seamos íntegros, sino que seamos absolutamente íntegros y absolutamente honestos. Que seamos coherentes en nuestra vida privada, que haya coherencia entre nuestra vida privada y la pública. Entonces vamos a nuestro caso, al caso que vamos a analizar, que es el caso de Job. Y vamos a ver a un hombre, no solo en su paciencia, que también lo describe la Biblia, cómo se recuperó, sino cómo mantuvo su integridad aún en medio del caos, de la calamidad que lo rodeó. Así que vamos a la Biblia, Job, capítulo 1, están ahí en Job, todos. Capítulo 1 y verso 1, se da una descripción de este varón, que no lo conocíamos en su paciencia. La paciencia la vemos a lo largo de todo el libro, ¿no? De toda la prueba que superó. Pero acá lo primero que se dice de él, y apunta en la descripción, en esa breve biografía, a un valor que tenía este varón, como era su integridad. Y dice así, Job capítulo 1 y verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Mire qué definición que da. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si hubo un hombre o una descripción de un hombre íntegro, la verdad que la de Job es la que más me gusta entre todas, porque se dice cosas bien profundas, ¿no? Un hombre correcto, un hombre recto, perfecto, llega a decir la Biblia que, no, perfecto es Dios, ¿no? O por lo menos sin defectos, visible, aunque vemos en el estudio del libro, que no lo vamos a hacer hoy, vamos a apuntarle solo la integridad, pero podemos ver ahí en el libro, en la historia de Job, cómo este varón se mantuvo en integridad delante del Señor, cómo hizo lo correcto siempre, pero esa es la definición que se da de él. Una persona correcta, una persona recta, una persona correcta, como podríamos decir. Luego dice el versículo 2 y 3, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande entre todos los orientales. Y acá se da una definición de un hombre que era correcto y que le había ido bien. Y hasta acá creo que todos coincidimos. Si a la gente correcta, si a la gente temerosa de Dios, si a la gente que hace lo bueno le va bien, todos decimos, muy bien, este es el camino, así tiene que ser. Pero la historia de Job va a mostrarnos que este gran varón, que haciendo lo correcto, siendo perfecto, le iba muy bien,
en un momento de su vida le empezó a ir mal. Y dice la Biblia en los versículos subsiguientes que él pierde todo lo que tenía. Absolutamente pierde todo lo que tenía. Pierde los bienes materiales, pierde el capital, en un punto pierde los vínculos, pierde a los hijos, pierde bienes emocionales o afectivos, sentimentales. Y vemos un hombre a partir del capítulo 2 que haciendo las cosas bien, porque no hay nada que se reproche de él en esos capítulos, haciendo las cosas bien, le empieza a ir muy, pero muy mal. Y es allí donde empezamos a ver nosotros algún inconveniente. Porque como dije hoy, al principio, cuando hacer las cosas bien nos da buenos resultados, es un aliciente para hacer las cosas bien, porque evidentemente tenemos buenos resultados. ¿Para qué vamos a cambiar? El punto, me parece a mí, el planteo es para cuando haciendo las cosas bien, empieza a no irnos tan bien. Entonces evaluamos, ¿vale la pena hacer las cosas bien? ¿Vale la pena conservar la integridad? ¿Vale la pena hacer lo correcto? ¿Vale la pena mantenerse en santidad? Yo alguna vez aconsejando a alguien me decía que, ¿y por qué no patear el tablero? Si no la estaba pasando bien, él se había mantenido en integridad, por lo menos patear el tablero para él era, listo, que vuele todo por los aires, ¿no? Y yo digo, bueno, va a estar peor porque siempre se puede estar peor. Pero evidentemente es una tentación para los individuos, para los seres humanos, y no escapan algunos cristianos, es una tentación cuando las cosas no andan bien, empezar a salirnos de la prolijidad, salirnos de la integridad, salirnos de la buena forma de vida y evaluar que a lo mejor no está tan bueno. Que eso es lo que le dice a Asaf en ese salmo que le cité, no está tan bueno ser cristiano, Claro. no está tan bueno hacer las cosas bien. Sí, mira, aquel hace las cosas así nomás y le va bárbaro. ¿Por qué yo voy a hacer las cosas bien si todo el mundo las hace así nomás? Como están poniendo en los comentarios, pastor. ¿Qué ponen en los comentarios, Y están pastor? poniendo eso, que como todo el mundo, ¿no? Está incumpliendo, como todo el mundo está haciendo las cosas mal, y hasta alguien pone, los que imponen las leyes, lo hacen a su gusto y a su conciencia, pero bueno, tenemos que respetar igual las leyes o lo que se nos impone como hijos de Dios. Claro, y yo sobre todo los comerciantes, digo, los que se han visto perjudicados realmente, ¿no? Porque en eso la cuarentena no ha sido justa. Yo sé que algunos por ahí dirán, bueno, es anticuarentena el pastor. Yo cumplo, le vuelvo a insistir para que se quede tranquilo, que no sea anticuarentena. Desde el segundo decreto 26 de marzo, que estamos exentos los líderes religiosos de todas las religiones, y he cumplido estrictamente la cuarentena como corresponde. A las 4 de la tarde vengo a casa, si es que ando en la calle, salgo por el DNI como tengo que salir, no he hecho abuso en ningún sentido de los permisos que tenemos. Ahora sigo pensando que para algunos no los ha afectado casi en absoluto económicamente, para los otros los ha destrozado económicamente. Así que no es justa para nada la cuarentena. Pero bueno, el punto es que ¿a qué apela uno en estos casos? Por eso dije que la cuarentena va a dejar mucha tela para cortar en todos nosotros. Algún día, cuando hablemos del día después, de cómo termina, habremos manifestado un montón de cosas los cristianos. Habremos puesto para evaluar, ¿no?, cuán íntegros nos mantuvimos, como es el día de hoy, ¿no?, la reflexión que traemos para hoy. Cómo nos hemos conducido, más allá de los perjuicios, ¿no?, que nos habrá ocasionado todo este tiempo vivido. Pero yo creo que tiene que ver con la formación que cada uno podamos tener. Con la formación, en el caso de los cristianos, sí estamos con la Biblia, dice Flor, la formación que podamos tener los cristianos. Yo a veces veo cristianos como muy expresivos para la fe cristiana, poco formados. ¿Cómo explico eso yo? Como hay muchas manifestaciones de cierta espiritualidad, pero en algunos momentos concretos de la vida uno evidencia que no están bien formados en la palabra del Señor, no están bien formados. Es decir, como algunos han servido, entre comillas, digo esto, han servido mucho a Dios porque, si vamos al texto que leímos de Josué, deberían haber servido en integridad y en verdad, pero han servido mucho en tiempo, pero ante algunas circunstancias de la vida han pateado el tablero mal. Yo digo, ¿dónde estaba la formación cristiana de ellos, ¿no? Inclusive acá en la ciudad, porque somos pocos y nos conocemos mucho, dijera el refrán, algunos que han servido al Señor y ante un hecho
a lo mejor traumático, ¿no? Importante, han pateado el tablero mal, ¿no? Viven como si nunca hubiesen conocido al Señor. Lo que pasa, pastor, también que a Sí. veces no tenemos en cuenta que no es solo el conocimiento de la palabra, sino también es la comunión con Dios. Y hoy ha quedado muy acá, ahí flotando el muchísimo conocimiento que hay de la palabra, en la muchísima exposición que hay de todo lo que decimos en la palabra, pero en concreto a veces falta la comunión. Y grandes hombres de Dios con conocimiento en la palabra y con muchísimo conocimiento de hasta cómo predicarla, se han apartado de Dios y han caído. Y han caído como, No han como conservado estamos su hablando, integridad, su claro. integridad. Entonces no tiene que ver solo con el conocimiento de la palabra, sino de la mano y muy agarrado el conocimiento con la comunión con Dios. No José, dejar- ¿cuánto? Pregunta Ángeles ahí. ¿Dónde estabas, Ángeles? No, ya se lo respondimos, es viejo esto, pastor. Están te llega tarde entrando acá. los mensajes tarde y el pastor los está leyendo. Ya... Perdón. Recién me acabo de entrar acá a este dispositivo. No, ya le contestamos a María de los Casi Ángeles. me frustro y me largo a llorar, porque si me preguntan del primer texto... No, ya le contestamos a María de los Bueno, Ángeles. gracias, pastor. Yo creo que la integridad se logra por formación. Perdón, acá pone alguien, Sí. algo que hablamos también en No tires la toalla estos A ver. viernes, que somos humanos. Sí, es verdad que somos humanos. No somos perfectos, pero debemos ser ejemplo. Como hijos de Dios debemos ser ejemplo. No somos perfectos, por eso que somos humanos, pero sí debemos ser ejemplo y ser cartas leídas, como hablábamos en No tires la toalla. Cuando el apóstol Pablo, pastor, dice que seamos cartas leídas, no habla de que tenemos que hablar. Dice que con solo vernos, vivir, vernos andar, ya van a deducir que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Entonces, en esto de que somos humanos, a veces Sí, no sí. debemos escondernos Justificar. o justificarnos. Somos humanos, no somos perfectos, pero debemos ser ejemplo. Sí. Como dijo la empanada de carne somos, yo digo, por Claro. lo menos tenemos que ser coherentes, porque si no somos en el país de lo trucho, pastora, veo que acá todo es trucho. Todo es parecido, pero no es. Por lo menos tenemos que ser coherentes con lo que decimos y vivimos. No ser perfectos, pero que haya coherencia entre lo que decimos Y lo que y vivimos. la manera en que vivimos. Y seguiremos aprendiendo y seguiremos luchando y superando situaciones nuestras, pero siempre coherentes entre lo que decimos y vivimos. Porque si no, estamos dando un doble mensaje, un doble discurso. Por eso la gente descree tanto después, Claro. ¿no? Porque se profesan cosas que no se viven en la intimidad. Y hay un montón de casos, lamentablemente hay un montón de casos en la historia, ¿no?, contemporánea y antigua, de personas que profesando una cosa, con sus hechos lo negaban. Entonces, eso es lo que no hay justificación alguna. Un doble mensaje. Es un doble mensaje todo el tiempo, claro. Eso es dicho en el barrio, pastor, esto no está en la Biblia ni en la teología. Decía que me entró una llamada, me quedé pensando porque es Cachito Sauco. Entonces, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y la forma en que vivimos. Perfecto no vamos a ser nunca, pero sí por lo menos ser coherentes, que nuestro discurso sea exactamente a nuestra forma de vida. Que si alguien intima con nosotros, por alguna circunstancia, vea que eso que le dijimos por tanto tiempo es exactamente nuestra forma de vida. Es muy decepcionante para el que te escucha decir una cosa, que luego te vea vivir otra. Es muy Hay decepcionante. alguien que está poniendo también que bueno, que nuestro país se presta para algunas cosas. Sí, Pero yo creo que también por eso. Dios va a utilizar muchas cosas para ponernos a prueba a sus hijos. Sí. ¿No? Dios nos va a poner a prueba, porque también esto de que todo el mundo lo hace, bueno, pero están los hijos de Dios, que nosotros debemos ser diferentes. Ya vamos más adelante, hay un punto que tiene que ver con eso, no hacer de lo común lo normal. Claro. Que sea común algo no significa que para nosotros lo normal sea normal. Y uno sigue manteniendo las barreras de la integridad, de la Perdón, ética y la pastor, moral. porque de hecho van a venir temas más complicados que cuando hagamos el Zoom con el taller para padres. Yo dije que el pastor va a tener una parte con lo que va a venir a futuro, Sí. y van a venir cosas peores para tener que mantenerse firme, con los hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Con la ideología de género, con todo lo que va a venir fuertemente, vamos a tener que ser mucho más fuertes en la palabra de Dios, pero también en la comunión con Dios, porque va a haber muchas cosas que nuestros hijos van a ser vapuleados y vamos a tenerlos que preparar a ellos, ¿no? Porque hay muchos lugares donde ellos se van a mover, como el deporte, el fútbol, ir artístico, ir a patín. Va a haber un montón de cosas ahí para nuestros hijos que no vamos a estar nosotros para hablar por ellos, y van a ser ellos los que van a tener que hablar, desde nuestra formación y desde lo que nosotros les vamos a bajar. Pero hay algo, pastora, que es determinante en las relaciones
Cuando tus hijos ven coherencia Claro, en vos. Eso es determinante. claro. Que tus hijos nunca puedan decirte, no, pero papá vos decías tal cosa y después Hiciste en casa tal. Eso. Porque perfectos no somos ni vamos a ser, porque perfecto es Tal Dios. cual. Pero que vos seas coherente sí depende de vos y de mí. Que yo sea coherente depende de mí. Que vos seas coherente depende de vos. Bueno, puedes tener un discurso, pero serías trucho o trucha. Pastor, nos pasó con un caso que viene bien para esto que estamos hablando hoy, de una mamá que ella venía muy firme, ¿no? Diciendo no tenemos que salir, no tenemos que salir. Tal es así que la nena lo aprendió esto de que no había que salir, sobre todo la fase 1. No hay que salir. Y un día el papá se le ocurrió salir medio tarde, medianoche tarde. Entonces la nena le dijo, papá, no podés salir. Y ahí se hizo como un quiebre. Como la nena decía, a mí me enseñaron que no puedo salir, estoy en fase 1, después de las 16 horas nadie puede salir. ¿Qué le quedó a esa hija, no? Ese doble mensaje, ¿quién no puede salir? Vos, después yo hago lo que quiero. Pero eso, a esa niña, que hoy es una niña, mañana en la adolescencia, mañana en la juventud puede afectar. Eso es bien grave, ¿ves? Ese Pero doble eso no mensaje. tiene que ver con ser humanos o perfectos o no perfectos, pues no vamos a ser nunca. Tiene que ver con no ser auténticos, no ser transparentes, no ser íntegros. Entonces, es importante en la educación de nuestros hijos que vean coherencia entre nuestra vida privada y la pública. Pastor, hay una pregunta acá. Sí. Expresar nuestra disconformidad contra el sistema, ¿nos hace estar fuera de la integridad? No, para nada. No. No. Si mientras seas coherente, que vos realmente seas honesto. Yo lo dije como 3 veces hoy. No me pongo a dar detalles porque no quiero. No, lo que pasa que por ahí, Osvaldo, después mirate el principio. Claro. Porque por ahí te conectaste, Claro, conectaste un poquito yo más mismo tarde. soy crítico del sistema y lo cumplo igual. Sí. Yo mismo he sido crítico de medidas y las cumplo igual. Esta mañana nos reíamos con la contadora cuando me decía las alternativas, una peor que la otra, todas perjudiciales para mí por lo menos. Expresarlo, ¿no? Pero no, tenemos libertad, con respeto, todo eso en un sistema como el No nuestro. podemos infringir lo que se nos... Claro, lo que está establecido. Lo que se nos En establece. todo caso, corramos lo que está establecido, cambiemos lo que está establecido, pero excepto que vaya contra de Dios, en eso soy concreto. Contra de Dios, claro. Mañana me dice un gobernante, por ejemplo pasó, mire pastora, ya que viene al caso pasó, un hermano que fui a visitar mayor, que estaba un poco enojado porque cerramos el templo. Él es grande, muy habituado a venir al templo y entonces me saca en comparación cuando perseguían a los cristianos de antaño, ¿no? Por causa del evangelio, pero yo dije, pero no es la misma situación. Si a mí el Estado hoy me prohibiera congregarme por mi fe cristiana, Claro. nos vamos a pelear, digamos, seguro nos vamos a pelear y terminaré preso. Esto es medidas sanitarias. Claro. No es exactamente igual. No es comparable a la prohibición como en los países donde se persigue a los cristianos por la fe. Pero si viniera una especie de persecución así, lógicamente, yo sería el primero en ponerme el redoblante, como hicimos alguna vez, el pañuelo pro vida, por ejemplo, ir a la plaza. Digamos, en eso en nada va contra la fe cristiana. En nada. Cuando el gobernante determina algo que va contra la fe. Lo otro, uno lo puede expresar, lógicamente, se puede manifestar con respeto y tener una mirada de las cosas, eso para nada es perder la integridad cristiana. Pero vamos a un texto de la Biblia donde fundamenta Job, que es el que estamos analizando, que él tenía una integridad que por ningún caso la iba a perder. Entonces yo puse como frase de este texto que vamos a ver ahora, la integridad se logra por formación, pero se sostiene con decisión. Porque yo decido en algún momento dejar de ser íntegro. Decido dejar de manejarme como me vengo manejando y es una decisión que se toma. Por eso digo que es muy importante las decisiones que tomamos en torno a esto ya pasados los 100 y pico de días. Muy importante. Porque nuestras decisiones corren por cuenta nuestra. Yo no puedo decirle a Dios después, bueno, lo que pasa es que yo lo decidí por este entorno, pero yo voy a volver a ser íntegro cuando el entorno cambie. ¿No? Y es una decisión que yo tomo y que yo debo tomar todos los días, mantenerme en integridad. Y no solo, como dije hoy, cuando eso me beneficia, sino aún cuando el resultado no sea auspicioso, no sea provechoso o no sea de alguna manera ventajoso. Porque miren lo que decía Job, capítulo 27, si están con la Biblia ahí, espero un cachito. Florcita Arismendi dijo que estaba con la Biblia hoy. Si están con la Biblia ahí, espero un cachito. Varios están con la Biblia, dijeron. Sí, Florcita la vi ahí a la pasada. Job capítulo 27, versos 5 y 6. Mire qué posición tenía ante la vida Job. Porque él dice así:
Nunca tal acontezca que yo los justifique, le dice a los que andaban por caminos malos. Hasta que muera, dice Job, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo tomada y no la cederé. No me reprochará mi corazón todos mis días. Es una declaración de integridad maravillosa. Dice, yo estoy tomado a la integridad y mi corazón no me va a reprochar. Juan, vos decías una cosa y hacías otra. O fuiste predicador de algo que después en la intimidad no practicabas. O, como le dice Asaf en ese salmo que le cité hoy, si yo dejo mi integridad, a la generación de tus hijos engañaría, le dice a Dios. ¿Por qué? Porque lo habían visto a Asaf un montón de veces hablar de las verdades de Dios. Ahora él no los estaría cumpliendo. Entonces dice, qué interesante que el corazón no nos repruebe. Qué interesante poder vivir en paz, ¿no? Hacer lo correcto, descansar a la noche sin que la conciencia nos diga, no está bien lo que estás haciendo. O no estuvo bien lo que dijiste. O no es coherente con lo que vos vivís en privado. Qué interesante lo que dice Job. Como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Es una declaración de integridad que a mí me encanta. Yo estoy aferrado a la justicia que practico y hasta que me muera la voy a conservar. Por eso dije, la integridad a lo mejor se logra por formación, pero se sostiene con decisión. Absolutamente se sostiene con decisión. Y usted y yo vamos a tener la posibilidad de optar en la vida. Si mantenemos nuestra integridad o empezamos a caminar esos otros caminos que dice el proverbio y algún día a lo mejor caigamos presos de esos caminos que tomamos. Dios nos libre, ¿no? Dios nos guarde. Dios nos permita, como Job, poder mantenernos íntegros hasta el último de nuestros días. Dice, me voy a morir, me voy a morir, dice Job, pero yo mi integridad no la cedo. Amén. Me voy a morir, aunque me perjudique, yo mi integridad no la cedo. Amén. Por ser íntegro tuve todo lo que tuve, lo que se menciona en el capítulo 2 y 3. Manteniendo mi integridad, perdí todo lo que tuve, no importa, yo mi integridad no la pierdo. Amén. Decía Job dos cosas, si uno toma todo el relato del libro de Job, que es interesantísimo, no me quiten a Dios, no me quiten mi integridad. Amén. Yo soy esto, y voy a seguir siendo esto, me vaya bien, me vaya regular o me vaya mal. Asido estoy a mi justicia, que en el caso de eso es justicia del Señor, ¿no? Asido estoy a lo que Dios me ha establecido, y en esa, en todo caso, iré a morir. Amén. Ahora, el otro punto tiene que ver con la esposa de este gran varón perfecto. Capítulo 2, mire la pregunta que le hace, por eso digo que lo más importante para él era su integridad. Porque era conocido, así lo describe la Biblia en el primer versículo, y se ve que la mujer también lo conocía, porque vio que los cónyuges nos conocemos, Sí. pastora. Sí. Porque mire lo que le dice la mujer. No le dice hasta cuándo va a conservar tu fe en Dios. No le dice eso. Le dice, capítulo 2 y verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué no maldecía a Dios? Mire qué esposo le tocó, pobre. ¿Por qué no maldecía a Dios y te moría? Es como que ella no podía entender que se mantenga íntegro este hombre. Lo había perdido todo, que ya dije hoy al principio, bienes materiales, bienes económicos, capital, hasta la salud perdió porque tenía una especie de erupción en la piel que se rascaba todo el día. Y claro, la mujer lo veía así, no entendía. No entendía, claro. Entonces digo, hay que mantener la integridad, aunque a veces va contra el sentido común. Claro. Ahí donde yo decía que el sentido común dice, transgredila. Si todos lo hacen. Vos te vas a mantener así, mirá al de al lado. Bueno, pero yo soy yo, el de al lado, el de al lado. Claro. Y pues sabés los que lo han hecho. Y bueno, pero yo no. Alguna vez, era chiquito, yo aprendí una lección, pastora. Aprendí una lección. Pasó un chico vendiendo, yo trabajaba en un lugar, y pasó un chico vendiendo una cadenita. Una cadenita. Tentadora la cadenita. Yo tenía menos de 20 años, mire lo que me acuerdo ahora. Yo tenía menos de 20 años. Jovencito. Jovencito, un pibito. Claro, la vendía barata. La vendía barata. El patrón por entonces no era cristiano, el flaco Vila no era cristiano. Pero se ve que tenía algún valor el hombre.
Este muchacho va al taller, que es bastante común, o por lo menos en esa época eran bastante comunes esos vendedores ambulantes, pero con una cadenita. Eso no era tan común. Pues no se dedicaba, no era un hombre que traía un paño, se ve que la cadenita esa sola. Entonces, cuando el chico me va y me ve entusiasmado, mi patrón, me llama aparte y me dice, ¿vos sabés dónde la sacó? Yo, chico, qué sé yo, no sé, pero la vine a vender. Claro. ¿Vos sabés dónde la sacó? Claro. Entonces yo dije esta frase, por aquel entonces, menos de 20 años, y pues si no se la compro yo, se la compra otro. Y el flaco Vila me dijo, sí, pero en todo caso, Que se la compre otro. que la compre otro. Claro. Vos no participes, si no sabés la procedencia, vos no participes. Que es seguro, el sentido común dice, pero, si no acá la venden en la otra cuadra. Bueno, pero no es lo mismo Claro. que vos te embarques en eso que se embarque otro. No es exactamente igual. Claro. Entonces, debemos conservar la integridad, como dije, aunque el sentido común diga, no vale la pena. No vale la pena. La integridad solo tiene sentido para el íntegro, pastora. Claro. La integridad solo tiene sentido para el íntegro. Claro. La mujer le dijo, ¿te vas a mantener la integridad todavía? Moriste, está. No, dice Job, en ese versículo que leímos, no me quiten mi integridad. Esto soy, así voy a morir. Amén. El entorno suele no entender. Te va a decir que sos tonto, que cómo desaprovechás esto o aquello. Claro. Que en este país, ¿no? Diría, en este país, ser honesto, ser íntegro. Si le va bárbaro al que no lo es. Bueno, debemos conservar la integridad. Debemos conservar la integridad. Aunque vaya contra el sentido común. No hagamos de lo común lo normal. Amén. Lo que es normal para los cristianos, es normal para los cristianos. Hay cosas que son comunes a todos. Bueno, que lo vivan. Para los cristianos no. Amén. Como dije hoy, el estándar de Dios para la iglesia es mucho más elevada. No tenemos que ser más o menos, total, el mundo está peor. No. Dios espera que seamos como espera que seamos. Amén. Y que conservemos nuestra integridad más allá de las circunstancias y más allá de los resultados, ¿no? Porque este hombre está diciendo, me voy a mantener íntegro. Sí, pero no te conviene ahora, digamos. Antes sí te convenía, antes es lógico, es razonable, ahora no. Mirá cómo estás. No, dijo él. No me toquen la integridad. No me toquen la integridad. Usted y yo tenemos que seguir siendo lo que somos, independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir. Amén. El Salmo, ya voy a ir redondeando, pastora. El Salmo 15 es bien para los cristianos, para los adoradores, para los que somos hijos de Dios. El Salmo 115 es como el Salmo del íntegro, ¿no? Digo yo, porque hace permanentes paralelismos o asociaciones entre la vida privada y el culto público. Uno dirá, ¿pero qué tiene que ver? Yo vengo al culto, cuando volvamos, que espero que sea pronto, yo vengo al culto, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago en casa? No, absolutamente tiene todo que ver. En eso consiste la integridad, precisamente. Que lo que yo hago en casa refleje exactamente lo que voy a expresar en el culto. Amén. Que no digan las personas, como se suele decir, no, pero este es un desastre, pero el domingo va a misa, como dice la gente, o va al culto. No. Que seamos lo mismo, ¿no? En Amén. casa o en la iglesia. ¿Y por qué digo que es el salmo de los íntegros? Porque hace permanentemente preguntas sobre ¿y quién va a estar en el monte de Dios? ¿Quién se va a poder presentar delante de Dios? Para usar el paralelismo con nuestro tiempo contemporáneo, ¿y quién va a venir a la iglesia a cantarle a Dios? Entonces pregunta, estoy en el Salmo 15, pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién se va a poder presentar delante de vos a cantarte, a adorarte, a honrarte, a reverenciarte? Y mire lo que contesta la propia Escritura. El que ande en integridad. Amén. Y haga justicia. Y hable verdad en su corazón. Por eso dije, alguno podrá pensar, ¿pero qué tiene que ver la vida privada con el culto público? Absolutamente tiene que ver, porque tiene que ver con eso la integridad. Amén. Con la forma en que vivimos
sea exactamente igual a lo que expresamos en la reunión. Y lo plantea así el salmista, y dice, el que se comporta en la vida correctamente Amén. va a entrar a mi santuario después. No es el modelo de cristiano que yo vivo patas para arriba, pero no falto nunca al culto, no falto nunca a la reunión. No, no es ese el modelo. Lamentablemente, no lo es. No lo es. Y luego sigue diciendo, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, estos son los pecados sociales, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué tiene que ver la forma en que yo vivo con mi vecino y el venir al culto? Todo, absolutamente. Porque el íntegro es el que tiene una vida armoniosa entre lo privado y lo Y público. lo público. Entre lo personal y la práctica de su fe. Ese es el que va a presentarse delante del Señor. El que no calumnia, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que no ha juramentado en daño suyo, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Que es lo que yo decía al principio, ¿no? Amén. Aquel que, aunque salga perjudicado, entre comillas, no por eso cambia. El que no está especulando si eso que va a hacer le va a dar algún dividendo, le va a dar algún resultado, le va a ser ventajoso, o simplemente es lo correcto, es lo que tiene que hacer. Dice el salmista, aún el que juramentando en contra suyo hace lo que es correcto, no por eso cambia. Amén. Esto es como decir, aunque haciendo lo bueno se vea perjudicado, no por eso va a dejar de hacer lo correcto. Amén. Y ese es el llamado un poco a conservar la integridad, porque la sociedad a veces nos invita a no ser sonsos, entre comillas, ¿no? Quien no dio dinero a usura, dice, ni contra el inocente admitió coima o cohecho. El que se condujo de manera justa, correcta, ordenada, ese va a entrar al santuario de Dios. Amén. El que hace estas cosas, termina el Salmo diciendo, no caerá jamás. El íntegro no caerá jamás. El íntegro vive tranquilo. El íntegro descansa a la noche. El íntegro sabe que está hecho las cosas bien. Y aunque tenga que pasar por un mal momento, no va a cambiar. Como dice Job, no me quiten a Dios, tampoco me quiten mi integridad. Yo voy a morir haciendo esto que para mí es lo correcto. Qué interesante la vida de este gran varón de Dios. Qué interesante, que no solo por la paciencia que tuvo, sino por la forma en que vivió. Y la forma en que vivió la mantuvo cuando le fue bien y cuando le estaba yendo mal. Luego usted sabe la historia, que Dios le dio 10 veces más de lo que tenía. Amén. Es decir, que siempre a la postre, siempre al final, como dice el proverbio, ¿se acuerdan que leímos ahí el Eclesiastés? Le va a ir bien al que hace las cosas correctamente. Amén. Yo no soy pesimista y bueno, pero hacer las cosas bien no da buenos resultados. No, yo no creo eso para nada. Yo creo que en algún momento puede que nos vaya mal, pero yo sé que a la postre nos va a ir mejor. Amén. Decir la verdad para mí, pastora, tiene que ver con estar tranquilos en la vida. Amén. Yo tengo una frase que es media graciosa, pero es la que tengo. Si usted dice la verdad, no tiene que recordar qué había dicho. No, claro. Que fue la gente que miente, porque después pensé, ¿qué le dije a este? No, vos decís siempre la verdad. No va a tener que recordar qué dijiste. Decí la verdad. Y la verdad y la integridad siempre te van a abrir nuevas puertas. Amén. Además que vas a vivir mucho más tranquilo, ¿no? Que andar fingiendo una vida. No hay una vida mejor vivida que la auténtica. Y aún, como decíamos hoy, si tenés luchas como las tenemos, eso no nos hace no íntegros. Simularlas en todo caso nos Ayer, hará. pastor, hablamos también un poco de eso, ¿no? Que hay gente decepcionada porque ve una vida en las redes sociales y una vida no en lo personal. Y conté la historia de una hija de Dios que conocía a una hermana también de otro lugar, que se jactaba de un matrimonio lleno de Dios y en poco tiempo se enteró que se habían separado. Y dice ella, qué decepción, Majito, Claro. qué decepción, porque mostraba en las redes sociales, ¿no? Un matrimonio Otra cosa. Y lleno sacarse de una Dios. foto de un ratito. Claro, entonces esto de, y alguien puso acá, ¿no? El pastor, con esto de la integridad, unió lo de ayer, no usar disfraces, no usar, Claro, tiene que ver no, con no eso. ser auténtico, ser íntegro. ser Aún con tus honesto. luchas y con las Claro. mías y las nuestras, pero no es igual fingir, simular, disfrazar, que luchar con la que tengas que luchar, pero ser honesto, ser transparente. Mire, yo recuerdo que una de las últimas, el anteaño pasado, fue el año pasado, ya perdí de la fecha, pero yo fui invitado a una jornada donde había varios oradores durante el día, fue de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y el orador principal, yo iba como un tallerista, había otro predicador que era el orador principal, escritor de libros,
un chico que genera bastante influencia, ¿no? Con todo ahí, una barbaridad. Yo escuché una frase, pastor, a la mañana. En la plenaria de la mañana escuché una frase de él, ¿no? Hablando, escuché una frase. Al mediodía estaba el presidente de la misión nuestra, Daniel, y otros pastores que estábamos ahí. Algunos talleristas, otros no, habían ido ahí a participar, a escuchar. Entonces recuerdo que, porque Daniel dice que nos miran, nos dijeron otro día que miran todos los programas, bueno, Daniel se va a acordar. Y yo fui atrás, en la iglesia de Azul fue, atrás de un lugar que se cierra, y le dije, che, esta frase, este muchacho, no me cerró para nada. Tenía que ver con el divorcio. Dije, no me cerró lo que acabo de escuchar. No, qué sé yo, qué, hablamos un ratito ahí, compartimos pensamientos. A los 3 meses de eso, pastora, este chico anunciaba por las redes su divorcio. Su divorcio. Entonces a veces eso genera decepción. Porque ¿qué me estuviste diciendo? ¿Qué me estuviste enseñando? Lo que vos no estabas viviendo. Así que, claro que no somos perfectos. Nadie, no se ponga ese saco porque no nos queda ninguno. Tal cual. Pero sí sea íntegro. Que su vida privada y pública sean coherentes. Eso sí es esperable. Eso sí es demandable por parte del Señor. Eso sí espera a Dios y también espera a la sociedad. Después de 100 y tantos días hay una tentación, ¿viste? Pero no. Alguien me preguntó ayer cuando terminamos Sí, en No pastora. Tires la Toalla, me preguntó, ¿no? Todavía no nos conoce como pastores ni conoce la iglesia, pero me preguntaba si algunas cosas eran para los pastores solamente, y no. El tema de hoy, como tantos temas que venimos Sí. hablando, son para todos, Lo son que- para los hijos de Dios. Lo que son tiene que ver para con las los hijos de funciones, Dios. a lo mejor cambian. Claro. Tenemos las mismas funciones, las mismas responsabilidades, Pero la santidad es para todos. pero la porque forma de vida, la verdad que... le habían hecho, ¿no? Ella había pensado en sus años en la otra congregación, ella pensó que había demandas de santidad que eran solo para los pastores. No, Y no, no. la santidad es para todos nosotros, para todos sus hijos, la integridad es para todos sus No hijos. sé si nos está mirando ahora, pero si no volverá a mirar. Sí, nos está mirando. Citamos la encomienda de Pablo a Tito y a Timoteo, la leímos, la de Tito, donde le dice ser irreprensible, y después citamos la de Filipenses, donde Pablo les dice a la iglesia ser irreprensible. Así Claro. que es para todos los cristianos. Después hay funciones que tenemos, obligaciones que Dios sí nos da, no a todos iguales, porque tenemos otras Obviamente, obligaciones, claro. y funciones dentro de las obligaciones, pero respecto de la vida moral, de la vida ética y moral, la verdad que Es para todos los todos. mismos, iguales. Así que, pastora, vamos dando fin a este consultorio de hoy. Y te cargan acá, dice, hablando de saco, está más holgada la campera hoy, como que te has adelgazado. Son terribles. Vengo bien, bueno, no le voy a contestar a Osvaldo porque lo quiero. Osvaldo, después te iba a mandar un mensaje. Sí, venimos bajando, venimos bien con el tema de la dieta. Tenemos un hermano de la comunidad que nos provee bastante fruta y verdura, así que estamos haciendo una dieta. Pero bueno, también nos han regalado Más muchas que equilibrada, picadas, nos sí. han regalado muchas picadas. Para mi cumpleaños me hicieron un daño bárbaro, un montón de picadas. A mí no, para el mío no, pues saben que yo picada como, pero tampoco me desespero. Así que bueno, ahí pasamos unos días luchando con la picada para conservar nuestra integridad y fallamos. Ahí fallamos un poco, pero nos hemos recuperado. Bueno, pastora, vamos a orar al Señor. Amén. Dios espera de su integridad y de la mía. Va con amor, dice, sí. Y Osvaldo, sí, igual le voy a contestar, pero va a ir con amor también. Con Osvaldo hacíamos actividad física juntos en un momento, así lo conocí. Y también, pastor, creemos... Después él dejó, yo sigo. Creemos, como pastores, creemos que necesitamos mucho de Dios. Necesitamos la búsqueda de Dios y por eso también lo de la vigilia, ¿no? Sí. Creemos que necesitamos muchísimo la presencia de Dios, la búsqueda de Dios. Creemos que vienen tiempos complejos, que estamos en tiempos complejos y por eso creemos que la búsqueda de Dios es muy importante en nuestra vida. Para mantenernos, ¿no?, en Él. Dice, el Señor decía, hay que velar y hay que orar para no caer en tentación, hay que velar, hay que orar para estar pegados a Dios. Necesitamos en estos tiempos estar muy pegados a Dios, porque ¿de qué nos sirve saber tanto la Biblia, mis hermanos queridos, como siempre decimos con el pastor? ¿De qué nos sirve saber tanto la Biblia si no la vamos a aplicar? ¿De qué nos sirve? Eso nos hace frustrarnos y nos hace desanimarnos. Así y que algunos se puede decepcionar con nosotros. Así Amén. que si en este tiempo te has visto tentado, te has visto Amén. tentada a bajarte de tu dignidad, a no conservar tu integridad, en esta tarde vuelve tu corazón al Señor. Amén. Y pedí a Dios la gracia, te conceda a Él, en su amor infinito,
la gracia de poder mantenerte íntegro Amén. delante del Señor. Seguramente propuestas no te van a faltar, ideas tampoco, pero uno las tiene que rechazar, Amén. porque la integridad se sostiene con decisión. Amén. Como Job, usted conserve su integridad hasta el fin de sus días. Amén. Así que vamos a orar al Señor ahora, Amén. Amén. para que Dios nos conceda esta gracia. Amén. La cuarentena ha dejado un montón de tela para cortar. Las prohibiciones han dejado un montón de tela para cortar. Los perjuicios que ha causado han dejado mucha tela para cortar. Usted manténgase íntegro delante del Señor. Amén. Padre bueno, te doy las gracias por Gracias, este Señor. tiempo. Gracias. Te doy las gracias por este varón también, ¿no? Y el ejemplo de vida que nos ha dejado, no solo su paciencia y su capacidad para sobreponerse, sino también su integridad. Y cómo la Gracias, conservó Señor. hasta el final de sus días. Aun cuando iba contra el sentido común. Sí, Señor. El sentido común de su esposa, porque la verdad que mantenerse íntegro cuando le iba bien era lógico, era razonable, pero mantenerse íntegro cuando le estaba yendo tan mal, es bastante lógico el pensamiento de su esposa, pero nada que ver con lo que él valoraba, con lo que él pensaba. Ha sido la justicia, ha sido la integridad que quería terminar sus días. Y después vemos, aunque no lo comentamos porque no era el sentido de esta reflexión, de este encuentro de hoy, él recibió de ti la reivindicación. Gracias, Él Señor. recibió de ti, Padre Bendito bueno, sea tu nombre. la recompensa a mantenerse íntegro. Gracias. No lo dejaste en vergüenza, ni ante los amigos, Gracias, ni ante las Señor. personas que no son Bendito mencionadas, pero que eres. seguramente lo conocían, Tú eres bueno, y Señor. ante nosotros mismos a la distancia, estudiando de alguna manera su vida. Gracias. Vos lo reivindicaste. Vos le diste a él un mensaje y a todos nosotros por extensión de que vale la pena ser íntegros. Gracias. Vale la pena conservar la integridad hasta el final. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo compartido. Bendecí a mis hermanos, a mis hermanas que están mirándonos en este tiempo y a todos los que van a mirar después este video también, como lo hacen algunos, que tú le concedas la gracia de poder mantenerse íntegros. No importa si nos va bien o nos va mal por ello, pero mantenerse, que sea una decisión de vida, ser coherentes entre nuestra vida privada y la Amén, pública. Señor. Gracias te En el damos. nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Bueno, hermanos, las hermanas, primero los jóvenes esta tarde, 20 y 30. 20 y 30, Zoom, para todo el mundo, pasaron un campamento bárbaro, estuvieron, la idea era como hasta las 2 de la mañana, estuvieron hasta las 4, así que la han pasado bárbaro el fin de semana anterior, y seguramente habrán preparado algo lindo para nuestros hijos y nietos, en algunos casos, para esta tarde. Luego las hermanas arrancan su vigilia a las 12. 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana será. Y hasta las 7 por ahí vamos a estar con todo el programita que tenemos. Bueno. Pero estaremos así, aisladas humanamente, pero unidas, puestas de acuerdo delante de la presencia de Sí. Dios, todas juntas, adolescentes y jovencitas también muchas. Sí, sí, en cuarentena, pero no aislado. Algo así me dijo Amén. Javier, que nos mira también, Javier, en cuarentena, pero no aislado. Estamos en Amén. contacto. Amén. Estamos en contacto. Amén. Aislado otra cosa. Los amamos. Estamos los en contacto y extrañamos. conservamos así. Y mañana a 7 de la tarde, un cultito, como el que hacemos los Mañana a domingos, las 19. 19 horas, así que seguramente ahí estaremos. Los juntos. amamos, los extrañamos mucho Cuídense, y oremos los unos por los otros. Siempre. cuídense y manténganse íntegros. Amén.